Esa sensación cuando llegás al final del día y sentís que tenés que decidir qué es lo que vas a cenar o qué peli vas a ver o si vas a leer o no un libro o si vas... Todas esas decisiones al final del día que pesan un montón y que son decisiones muy, muy chiquitas y parece como que querés llorar de las decisiones que tenés que tomar. Pero no tiene que ver con tu mal humor o que seas una histérica. Tiene que ver que tu cerebro ya no tiene más energía para gastar después de todo ese día. Y ni hablar, si estamos hablando de decisiones súper importantes. Yo acá te doy ejemplos muy básicos que son comunes a nosotras, a todo el mundo, pero obviamente que ni hablar de decisiones mucho más importantes. Y hoy en este episodio de Entre Mates y Mantras, por acá de este lado Nuria, quería que hablemos un poquito de ese tipo de cansancio del que en realidad se habla poco, porque hablamos del multitasking, hablamos de la sobreexigencia, pero hoy vamos a hablar de la fatiga de la decisión. No es que estés malhumorada, que llegues al final del día porque se te pintó estar de mal humor, sino que ya no tenés más energía para gastar. Tomamos miles de decisiones por día y no te estoy exagerando. Cuando te digo miles, son miles. Y desde el momento en que te suena la alarma, empezamos. ¿Me levanto ahora o en 5 minutos? ¿Qué me voy a poner hoy? ¿Desayuno ahora o en el trabajo? ¿Contesto este mensaje de WhatsApp ahora o después? Parece que son pavadas, pero para nuestro cerebro cada una de esas micro decisiones consumen energía y son tan importantes como aquellas decisiones importantes, justamente, como aquellas decisiones que parecen más grandes o más complejas. La energía se consume del mismo lugar y tenemos una batería limitada para elegir. Para la mitad de la tarde, esa batería ya está como en rojo. ¿Vieron? Como la batería del celu ya está en rojo, porque, como te decía, ya para mitad del día tomamos miles de decisiones. Y el problema también es que vivimos en constante estimulación y en constante contacto con la sobreoferta. Antes quizás tenías dos opciones de, no sé, cualquier cosa te tiro, de películas para ver, por ejemplo. Hoy tenés un montón, 50, 100, 200. Antes tenías 3 canales de televisión, hoy tenés 5 plataformas con miles de series. Antes tenías incluso productos en el supermercado, ahora tenés un montón, entre marcas, variedades. Y esa supuesta libertad de tener tanto para elegir en realidad es una trampa que nos agota, porque elegir implica necesariamente renunciar a todo lo demás. Y esa renuncia, aunque sea inconsciente, genera una cuota de estrés. Y acá todo esto lo vamos también a trasladar a decisiones más importantes, a la cantidad de opciones que tenemos con respecto a caminos que tomar en nuestra vida. Yo te pongo, vuelvo a lo mismo, te pongo estos ejemplos que parecen como bastante básicos, que no tienen nada que ver con nada, pero para que podamos entender de que toda la energía sale del mismo lugar. Y acá es donde se pone también interesante. Cuando tu cerebro está cansado de haber tomado tantas decisiones irrelevantes durante el día, durante la semana, nuestra capacidad de tomar decisiones más importantes se viene abajo. Ya no hay tanta energía para eso. Y quizás por ahí sos una genia resolviendo problemas complejos en tu laburo a las 10 de la mañana, pero a las 8 de la noche terminas comprando cualquier cosa por Instagram o comiendo algo que sabes que no tenías ganas de comer, simplemente porque no tenés ese resto para tomar una mejor decisión o para, en principio, ponerte a elegir. Esto va mucho de la mano también con el episodio anterior que hablamos de las decisiones por impulso y decisiones por deseo. Bueno, seguimos trabajando como dentro de la misma línea, desde otro lugar. Y la fatiga, ese cansancio de la decisión es el impuesto que pagamos por intentar controlar todo. Acá ya viene otro factor, que es el control, por querer optimizar cada minuto de nuestro día y por no tener sistemas que alivien nuestra carga. Y hoy quiero que empecemos a ver un poquito más con la lupa cómo podemos simplificar nuestra vida, no para ser más productivas y no caer en esa trampa de la hiperproductividad, sino para recuperar un poco de control sobre nuestra salud mental. Porque una mente que no para de elegir cosas intrascendentes es una mente que no tiene espacio para el deseo
o para las cosas que de verdad le importan. Y acá vamos a agarrar un concepto que se usa mucho en psicología, que es el llamado la paradoja de la elección. Es esta paradoja de estar insatisfechos con lo que elegimos porque dejamos atrás o dejamos a un costado otras cosas que podríamos haber elegido. Entonces, cuantas más opciones tenemos, más ansiedad y más malestar nos genera elegir y más insatisfechas quedamos después, porque siempre nos queda la duda de si otra opción era mejor. Este es un término que se está usando sobre todo últimamente con lo que refiere a la sobreexposición a las redes sociales o al aumento del consumo más al alcance de nuestra mano. Todos tenemos un celu donde podemos comprar y compramos cualquier cosa desde cualquier parte del mundo. Entonces, esa misma variedad es la que nos hace sentir insatisfechas y es como que sabotea un poco nuestra libertad. Imagínate que tu capacidad de decidir es como el tanque de nafta de un auto. Cada vez que elegís algo, por más mínimo que sea, gastas 1 litro. Y el problema es que empezamos el día gastando litros en cosas que no mueven la aguja realmente. Por ejemplo, ¿qué filtro le pongo a esta historia de Instagram? ¿Qué tipografía uso para este informe? ¿Qué marca de leche compro? No sé, cualquier cosa que se te ocurra. Pero cuando llegas a las decisiones que sí definen tu bienestar o el rumbo de tu negocio o quizás algo que tenga que ver con tu familia, estás funcionando con lo último del tanque, con eso último que fue quedando, con el remanente, que en cualquier momento necesita recargarse de nuevo. Y químicamente esto tiene una explicación, que es que el cerebro es un ahorrador de energía por excelencia. Es experto en buscar formas de ahorrarte energía. Entonces, tomar una decisión implica que nuestro cerebro, específicamente el córtex prefrontal, obviamente no te tenés que acordar de esto, es como para ponerme un poquitito más técnica nada más, tiene que trabajar a máxima potencia procesando todas las variables y evaluando todos los riesgos, porque tu cerebro te quiere eficiente. Y cuando agotamos nuestro cerebro con decisiones triviales, ese cerebro, para no colapsar, activa lo que es un modo de bajo consumo, ¿no? Es como que se empieza como a reducir sus tareas y sus funciones a lo mínimo indispensable. ¿Qué pasa en ese modo de bajo consumo? Nos volvemos impulsivas o por el contrario nos paralizamos. Y ahí aparece lo que llamamos la parálisis por análisis. Te quedas media hora mirando el menú del delivery o explorando Netflix sin elegir absolutamente nada. No sé si te suena. Simplemente porque tu cerebro ya no puede procesar una opción más. No hay espacio, no hay energía para procesar más cosas. Y en ese espacio, eso en realidad no es flojera, no es vagancia. Estás cognitivamente agotada. Fíjate que es algo que suele pasar generalmente al final del día y no al principio. También pasa al final de la semana y no al principio. También pasa mucho cuando nos estamos acercando a nuestras vacaciones, esos últimos días que llegamos con el tanque vacío antes de que empiecen nuestras vacaciones. Y lo más peligroso de esto es que nos quita un poco la capacidad de decir que no. Cuando estás agotada, aceptas compromisos que no querés, cedes ante pedidos que te drenan, compras cosas que no necesitas, comés lo que no tenés ganas de comer, solo por no tomar una decisión, porque no te queda energía extra para esas decisiones. Y por eso simplificar no es un lujo, sino que es una estrategia de supervivencia para quienes queremos cuidar nuestro foco. Acá viene algo importante. ¿Dónde está tu foco? Y si quieres tener energía para las decisiones grandes, tenés que dejar de regalarle tu energía a las decisiones chiquitas. Tenés que empezar a delegarlas no en otros, sino a colocarlas estratégicamente en otros lugares y aprender a automatizar aquellas cosas que no son relevantes para empezar a proteger lo esencial, tener energía para aquellas cosas que realmente necesitan que nosotras estemos con la mente focalizada, puesta en eso. ¿Y cómo se traduce esta fatiga de decisión en el cuerpo? Cuando estamos agotadas mentalmente, el cuerpo se pone rígido, como si estuviese sosteniendo una carga pesada. La fatiga se siente como una tensión constante en los hombros, en la mandíbula. Vieron que estamos como apretando mucho la mandíbula. Y es nuestro cuerpo
preparándose para resolver el próximo problema que aparezca, porque también se pone como en un modo de defensa. Y en acá yo empiezo como a también vincularlo con el yoga. Saben que suelo traer el yoga a los episodios, que la práctica puede volverse un refugio ante ese agotamiento. Piensen en esto. Durante todo el día, vos fuiste la que decidió los horarios, la que eligió de qué comer, la que eligió em, qué proyecto iniciar, qué proyecto terminar, la que resolvió una crisis. Pero cuando te subís al mat, que puede ser una clase de yoga, puede ser tu actividad favorita, puede ser sentarte a respirar un ratito, lo que sea. Yo ahora traigo el mat porque el yoga es uno de mis campos, pero lo que vos quieras, lo que se te ocurre, dejás de ser la que decide, ¿sí? Por eso es tan importante también a veces, y está muy bueno, cuando nos ponemos en casa una guía en la tele de algo, una experiencia de mindfulness guiada, por ejemplo, cuando hay otra persona que decide por mí. A mí ese momento, por eso yo sigo tomando clases de yoga con otras profes, no solamente porque me gusta, sino también porque siento que puedo soltar el mando. Y la verdad es que a veces, después de todo un día o toda una semana sosteniendo el mando de mis decisiones, que está buenísimo y qué bueno poder hacerlo, ese espacio en donde uno suelta y dice, quiero que otro piense por mí, es un alivio, ¿no? Y muchas veces, muchas alumnas me dicen, lo que me gusta de la clase es que no tuve que pensar. Y yo motivo mucho eso, de suelten. En este momento hay otra persona que se está ocupando de vos, específicamente que no te lesiones, principalmente, pero es una persona que te está brindando su servicio. Fíjense qué pasa cuando la fatiga es muy grande. A veces trasladamos a nuestros ámbitos de bienestar esa necesidad de control. En la clase de yoga queremos decidir si una postura está bien, queremos decidir cuánto tiempo quedarnos, queremos decidir y corregirnos todo el tiempo. Pero el entrenamiento es al revés, es aprender a confiar en una estructura que ya está armada, en una secuencia que ya está armada de la práctica, para que tu cerebro finalmente pueda descansar. Es ahí donde damos un espacio para que otro tome la decisión por nosotros. O en nuestra vida cotidiana, creamos nosotros mismos espacios o momentos en donde tomamos decisiones chiquitas, como por ejemplo, ya separo la ropa para mañana, ya me preparo qué es lo que voy a almorzar mañana, esto no lo voy a hacer hoy, me voy a ocupar mañana de este asunto, entonces por ahora ya me lo saco de la cabeza. Nosotros podemos tomar esas mini decisiones y crear esos espacios en donde quizás la decisión sí la tomamos nosotros, pero lo hicimos de una manera estratégica. En una clase de yoga estamos confiando en una estructura y en una estrategia de la profe, pero también podemos volcarnos hacia nosotras mismas. Cuando bajamos el volumen de esas decisiones, el cuerpo también empieza a soltar. La respiración se vuelve más lenta, más profunda, no hay una alerta de evaluación constante y por eso se siente como esa claridad mental que no es magia, sino que le diste a tu cerebro algo que necesita un descanso que se merecía. Aprendiste que no necesitas estar al mando de todo el tiempo para que las cosas funcionen. Y en las clases de yoga, volviendo a lo mismo, se entrena mucho eso dentro de la clase para trasladarlo después fuera. Entonces, ¿cómo salimos de ese bucle de agotamiento? La solución no es tener más voluntad de hacer cosas, sino tener menos opciones, como decíamos antes. Aprender a ser estratégicas, aprender que hay cosas que está bueno que estén automatizadas, no todas. Ahí hay que usar nuestro criterio también, no todas. Pero automatizar ciertas cosas de nuestra vida en las áreas que no son relevantes, que no podemos automatizar, por ejemplo, si a la noche cocinamos, cocinar un poquito más para que nos quede para el otro día, ser creativas y poder estar presentes en esas cosas que sí necesitan quizás un poco más de nuestro trabajo y de nuestro esfuerzo. Seguro no escucharon personas muy exitosas que se visten siempre igual. Ahora se me ocurre Steve Jobs, por ejemplo. O desayunan siempre lo mismo todos los días. No es por aburrimiento, no es que sean personas aburridas o porque solamente les gusta esa prenda de ropa y nada más.
sino que es como una economía de la energía. No sé si no es el creador de Meta también, Steve Jobs seguro, pero van a encontrar donde muchas mentes exitosas y muchas mentes creativas empiezan como a economizar muchas de esas decisiones. Si vos ya sabés qué te vas a poner y qué vas a comer, le acabas de regalar a tu cerebro 10 minutos de paz y una dosis extra de glucosa para cuando tengas que tomar una decisión que de verdad sea importante a media mañana y que eso puedas trasladarlo incluso al final del día. Entonces, la invitación hoy de esta semana, esta tarea para el hogar, como me decían en el colegio de hoy, es que hagas un inventario de decisiones. Mira tu día y fíjate dónde estás regalando energía a la nada misma. O sea, dónde hay energía que se está drenando, que se está ahí yendo, que no tiene ningún sentido. Puedes planificar tus comidas el domingo, por ejemplo. Puedes elegir tu ropa la noche anterior. Puedes ponerte un horario fijo para revisar los mails en lugar de mirarlo cada 5 minutos a ver si entras o no entras a la casilla. Cada sistema que vos creas es una decisión menos que tenés que tomar. Y cada decisión menos que tenés que tomar es un poco más de aire para tu mente. Recuperar la energía no es solo dormir más, es decidir menos cosas que no te suman. Cuando empezás a simplificar lo de afuera, empezás a tener espacio para escuchar también lo de adentro, porque al final esa fatiga de decisión lo que hace es tapar nuestro deseo. Si estás agotada, eligiendo pavadas, cosas chiquitas, no vas a tener fuerza para elegir el camino que te va a llevar a la vida que querés. Entonces, sé cuidadosa con tu energía, decidí lo esencial y deja que el resto fluya con un sistema que ya esté armado por vos estratégicamente. Tu mente te lo va a agradecer con una claridad que probablemente no sentías hace años. Gracias por acompañarme en este episodio y espero que hoy cuando termines de escuchar esto, la próxima decisión que tomes sea la de regalarte un momento de descanso real, sin celu, sin cosas pendientes. Recuerda que no tenés que poder con todo ni tenés que elegir todo y que a veces la mejor decisión es simplemente dejar de decidir por un rato. Si este tema te sirvió para sacarte un peso de encima, pues compartirlo con alguien que sepas que sabes que está desbordada de responsabilidades y nos escuchamos en el próximo episodio. Te mando un abrazo enorme.